realidad, muy buenas noches a todos nuestros auditores. Quiero en primer lugar agradecer a esta noble e importante iniciativa de Proactiva Ciudadana que abre los espacios para el debate de la coyuntura económica y política y posiblemente también educativa. Me he enterado del trabajo académico que ustedes están auspiciando y me parece realmente loable que una situación como la que estamos en este momento pueda pues abrir el camino y el derrotero para que mentes, ciudadanos, académicos y personas ciudadanas comunes y corrientes se puedan empapar de estos temas que me parecen también muy importantes desde la perspectiva de la ciudadanía. Mi nombre es Richard Vera, desde la ciudad de Trujillo, los saluda con un abrazo muy fuerte. Hoy nos toca un tema muy importante, perspectiva de la economía en el 2022, indicadores y estadística. Pero antes, quisiera hacer, en principio, poner una base muy importante. Los pronósticos y perspectivas en economía son de alguna manera tendencias, no deben ser tomadas, digamos, en forma real, porque cuando nosotros hacemos perspectivas o los analistas, bancos, entidades bancarias o simplemente consultoras hacen estos pronósticos, lo hacen sobre la base de algunos supuestos, que en realidad en el tiempo se confirman o se descartan. Entonces, son simplemente pronósticos que podemos dar. Me parece sería muy irresponsable decir, ponerle cifras absolutas a variables económicas. Eso no se puede hacer, pero podemos dar tendencias, que es lo que normalmente hacemos. Muy bien. Vamos, primero tengo que hacer definitivamente que frente a un pronóstico, poder esbozar algunas características del entorno, tanto en el entorno interno como en el entorno externo. En el entorno interno tenemos evidentemente un conflicto en el legislativo y en el ejecutivo, más aún en este cuarto gabinete, en donde tenemos a un premier altamente confrontacional. Eso puede perjudicar evidentemente la economía. Hay una crisis política gubernamental que también se da en todos los días, en las designaciones de los funcionarios, en las malas decisiones, en la falta de reacción política del gobierno, en fin, estamos frente a una crisis política. Eso es evidente, que también, como luego lo vamos a ver, impacta seriamente en la economía. Una tercera ola, que es un tema sanitario también, pero que ha perjudicado a la economía. Bueno, una tercera ola en donde es más contagiosa, pero menos mortal que la anterior, ¿no? Esa es lo que estamos viviendo actualmente. Esa crisis sanitaria, amigos, nos ha hecho perder un tema que también se ha vuelto recurrente, y es el tema y el aumento de la inseguridad ciudadana, ¿no? Estamos muy preocupados en el tema del dinero, del bolsillo, en el tema sanitario, en el tema del COVID, pero ha aparecido nuevamente grandes tasas de inseguridad ciudadana que este gobierno, al parecer, no está haciendo. Hay una crisis en el Ministerio del Interior. Bueno, lo importante es que ya la vacuna en los niños ha empezado, se ha iniciado ya. Estamos todavía a un 80% de la vacunación a nivel nacional, lo que permitiría que ya el 28 de marzo, que es la fecha en donde empiezan ya las clases, la educación presencial. Sin lugar a duda, la crisis ambiental derivada de este derrame de petróleo por Repsol en Ventanilla y en gran parte del mar de la costa también es un tema a tomar en cuenta en nuestro entorno interno. Otro tema fundamental también es la crisis ambiental, perdón, es la caída de la inversión privada, que ha sido también uno de los elementos que también recurrentes en estos meses del gobierno del señor Castillo, ¿no? Debido a la práctica, debido al discurso, digamos, colectivista
que ha generado pues la huida de capitales a otros países. La recuperación del empleo es todavía bastante lenta, ¿cierto? En la pandemia hemos perdido aproximadamente 2 millones de empleos. Eh, Básicamente, nuestro desempleo, que estaba en 7%, ha subido a 13%, se ha duplicado el desempleo, sobre todo en Lima y en provincias. Los conflictos mineros también es otro de los elementos que es parte del entorno interno. Tenemos proyectos de más de 57 mil millones, más de 15 proyectos importantes que se han paralizado debido a este conflicto, de esta toma de carreteras entre las poblaciones cercanas a las mineras, con las mineras y también las mineras con el gobierno a través de la señora, la ex primera ministra Mirta Vázquez. Hay una recuperación muy lenta del empleo, el trabajo, la educación y trabajo remoto, que también es parte de nuestro entorno interno, una reactivación económica todavía muy lenta, luego lo vamos a ver cuando entremos ya a lo que es básicamente el crecimiento y la evolución del PBI. Hay un aumento del dólar que ha encarecido muchos de los productos, ¿cierto?, en nuestro país, pero que luego lo vamos a ver cuando entremos detalladamente a estas variables. Hay una inflación tanto interna como externa. Norteamérica tiene actualmente 7%, y en el Perú realmente nuestra inflación también ha aumentado a 6,43%. Hemos salido del rango meta que siempre nos impone el BCR, que es la institución que controla la inflación. Nuestro rango meta es de 1 a 3%, pero sin embargo el año pasado, el 2021, hemos subido a casi 7%, lo cual es una inflación muy alta si vemos la evolución y el comportamiento de los precios en el Perú en los últimos 30 o 40 años. Esto ha dado pie a que el BCR suba la tasa de interés referencial a 3%. Hay todavía una amenaza de una constituyente, a pesar de que ya el Congreso ha aprobado, evidentemente, ha aprobado una ley por insistencia, que es la ley que restringe los cambios constitucionales, es decir, a lo que se llama el referéndum. Y, como es evidente, un populismo social, económico de este gobierno. Eso, a grosso modo, es lo que es el entorno interno. En tanto, el entorno externo, tenemos para este año 2022 caída de precios de las materias primas. Van a caer las materias primas, sobre todo los commodities. Los commodities son los productos que muchos de los países consumen, que son básicamente materias primas, en donde está el maíz, la soya, está el petróleo, por ejemplo, el cobre, el oro, el zinc, el petróleo. Para este 2022 va a haber una reducción bastante, no tan importante, pero sí una reducción en el precio de estas materias primas. Y como se sabe, Perú es uno de los países de grandes recursos naturales y un gran exportador de materias primas, pero también de algunos productos agroindustriales como la uva, la palta y el arándano. Hay una fuerte presión inflacionaria en Estados Unidos, de alrededor del 7%. Los americanos han tenido que subir la tasa entre 0 y 0,25%, y eso va evidentemente a impactar también en la tasa de interés en el Perú. Hay un conflicto actual, ¿cierto?, en el entorno externo, un conflicto entre Rusia y Ucrania que está prácticamente jalando a Occidente y al Asia, ¿cierto? Y es un tema que evidentemente está trayendo mucha cola, porque Rusia, no hay que olvidar, es un abastecedor de mucho gas y energía a la Unión Europea. Y actualmente hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, que llevaría pues a también un tema de crisis energética, sobre todo en Europa. El año pasado y también este año se están todavía observando grandes subidas en el precio de la energía, sobre todo en la electricidad y en los fletes, es decir, en el cargamento.
de productos de importación. Correcto, muy bien. Entonces, en el entorno externo, pues decíamos que teníamos subidas de tasa de interés en la Reserva Federal, producto de la inflación americana que llegaba a 7%, una recuperación económica a nivel mundial también muy lenta, igual que la peruana, el tema del cambio climático, que también es un tema importante en el sector externo, una economía digital en aumento, una economía circular que cada vez se afianza más y el consumo de alimentos orgánicos. Muy bien. Para esta exposición, mis estimados amigos, he creído conveniente básicamente digamos, indicadores. Una de ellas, el primero, creo que es de suma importancia, es el Producto Bruto Interno, ¿cierto? El Producto Bruto Interno, bueno, los economistas hablamos siempre del Producto Bruto Interno real, que es el que mide nuestra producción con un año base, que es el 2007. El Producto Bruto Interno es el valor monetario de lo producido en un país dentro de sus fronteras, expresa el crecimiento económico del mismo y se puede representar a través de dinero o porcentaje, ¿cierto? Tenemos básicamente dos, el Producto Nacional Bruto, el PNB, y el Producto Bruto Interno, pero los economistas siempre estamos muy pendientes del Producto Bruto Interno porque en realidad se genera dentro del país y de alguna manera representa la producción que han realizado las empresas nacionales como extranjeras. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Ha habido un bajón, evidentemente, el 2020, de menos 11%, producto de la pandemia. Luego lo vamos a ir analizando poco a poco. Hemos tenido un rebote del 13% aproximadamente en el 2021 y para el 2022 tenemos más o menos un crecimiento del 3%. Está entre 3 y 5%. El crecimiento potencial en el país es el techo, digamos, que nosotros deberíamos crecer, y hemos crecido durante los últimos 10 años, ha sido del 6%. El 6% es nuestro PBI, digamos, es lo que se llama el PBI potencial, es lo máximo que podríamos llegar a crecer y que fácilmente podría crear empleo. Toda evolución positiva del PBI lo que crea es empleo. Aproximadamente un aumento de 1% en el PBI genera aproximadamente 90.000 puestos de trabajo. De ahí la necesidad que tenemos que ir creciendo poco a poco. Necesitamos crecer más para tener más empleo, más consumo, más demanda y sobre todo mayor progreso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos 4 o 5 años? Primero es que se inicia la pandemia el 5 de marzo del 2020, es un año fatídico, pero no solamente el Perú, todos los países en el mundo cayeron el PBI, uno más que otro. Dentro de ese contexto, el Perú está pues dentro de esos países que también tuvieron un decrecimiento del PBI bastante importante. Esta pandemia se pudo evidenciar. Esta pandemia dio pie a una restricción total, ¿cierto? A la cuarentena que afectó a la economía, afectó al consumo, a la demanda, a los negocios. Fue un efecto muy serio a nivel de la salud, de la economía y la educación. En realidad, la pandemia es evidentemente, en principio, un fenómeno sanitario, que luego resultó siendo fue un tema que afectó pues a la economía con la paralización de la producción, se cayeron, como decíamos, 2 millones de empleos y se generó también un alto costo en la educación, ¿cierto? Hemos tenido aproximadamente casi 230.000 desertores, es decir, estudiantes que dejaron la educación para irse pues a hacer otras actividades. Y hemos tenido también a nivel de la educación privada también
casi 300.000 estudiantes que han ido de los colegios públicos, privados a los colegios públicos. En el año 2020, que es el año donde se nota un pico de menos 11%, es posiblemente, y por qué no decirlo, el PBI más bajo de los últimos 30 años. Para el acumulado del 2020, que fue de la pandemia, hay sectores pues, que crecieron muy abruptamente. Tenemos el de alojamientos y restaurantes con menos 50.45%. El turismo ha caído grandemente. El transporte y almacenamiento menos 26.81%. El comercio cayó en menos 15.98%. Manufactura cayó en menos 13.36%. Minería e hidrocarburos, menos 13.16%. Entonces, esta pandemia, pues, dio pie a esta depresión en muchos sectores que nosotros teníamos, pues, siempre las esperanzas de lograr mayores niveles o tasas de crecimiento, como por ejemplo en la minería, en el turismo, en el comercio. Pero sin embargo, el 2020 fue un año fatídico para estos sectores. Los sectores que más crecieron, evidentemente, fueron el servicios, financieros y seguros, con 13.67%. Telecomunicaciones llegó a crecer 4.87%. La administración pública, como consecuencia de los bonos y de mayor gasto, digamos, en estos bonos, de 4.15%. La pesca, con 2.08%, y el agropecuario, el 1.28%. Es decir, conclusión, el 2020 prácticamente los servicios se caen totalmente y el sector agropecuario y financiero son los que de alguna manera han amortiguado ese peso, ese gran peso que se tuvo en la caída del PBI en el año, sobre todo 2020. En lo que respecta a la inflación, también hay que ser hay que hacer aquí un análisis un poco, digamos, un poco más técnico, pero también, para los que nos escuchan, un poco más simple en el sentido de la explicación. La inflación es el aumento permanente de los precios, sobre todo en la canasta básica familiar. Y como vemos en la gráfica, el año 2021 ha sido uno de los años con bastante, digamos, con una tendencia alcista de la inflación. Normalmente no habíamos pasado el 3%. El rango meta del SR es entre 1 y 3%. Entre 1 y 3% se considera una inflación, digamos, razonablemente aceptable para una economía como la peruana. Pero sin embargo, en el 2021 pasamos de en promedio 2% a casi 6.5%. Para 2022 se pronostica que la inflación baje a 2.80. ¿Por qué es importante esto? Porque la inflación es el aumento de los precios y la inflación de alguna manera representa una amenaza para las amas de familia, para las amas de casa, para las familias, porque la inflación representa el precio de los principales productos de la canasta familiar, como el pan, el azúcar, el aceite, la leche y el pollo, el pescado, todo lo que una familia peruana en promedio consume. Y eso generó pues también una alerta el 2021, sobre todo en los sectores D y E, en donde pues se aglutina la mayor cantidad de personas con, digamos, ingresos bastante debilitados y menores. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el elemento que hay que tomar en consideración en el análisis de la inflación? El año 2021 es la inflación más alta que hemos tenido durante los últimos 13 años. El promedio general a nivel nacional es de 6.43%. Claro, es la inflación que digamos, que se calcula en Lima.
Lima es, con sus 8 millones de habitantes, es la ciudad en donde se toma como base para todo el país. Entonces, llegamos a casi 6,5%. Hay un desborde de la inflación, evidentemente, si el rango meta es de 1 a 3%, 6% o más de 6%, evidentemente ya salía del rango meta. Es por eso que la necesidad imperiosa de muchos sectores económicos de elegir y de reelegir al señor Julio Velarde en la presidencia del BCR, porque de cierta manera aseguraba que los precios de los productos o la inflación no iba a desbocarse. El dólar también tuvo una cuota muy importante en la inflación. El dólar empieza a subir, en mi criterio, por dos motivos. Primer motivo es que la inflación empieza porque teníamos también una inflación mundial. O sea, no solamente una inflación peruana, sino que la inflación era un fenómeno a nivel mundial. Y el otro motivo de la inflación fue, sin lugar a dudas, amigos nos escuchan, el motivo de la incertidumbre, ¿cierto? Era el motivo también que hace que el dólar empiece a subir, y como el Perú todavía es un importador de ciertos productos, entonces la inflación interna también empezó a subir a ese rango de casi de más del 6%. ¿Qué productos son los que más subieron en el año 2021? El balón de gas, eso no me dejarán mentir las amas de casa, el pollo, la gasolina, la electricidad, el precio de los menús. El comportamiento de estos rubros ha sido muy evidente. El combustible subió 13% aproximadamente, alimentos 7%, transportes casi 8%, muebles y enseres 3%, esparcimiento y cultura casi 3%, salud 2,22%, vestido y calzado 0,46%. Eh, Frente a ello, el BCR ha tenido evidentemente que subir la tasa de interés referencial al 3%, que es un recurso que se usa para anclar la inflación, para que la inflación no se desboque, porque lo que mayor garantía nos ha dado al país ha sido pues que hemos tenido en los últimos años un déficit fiscal bastante controlable, una inflación controlable, una deuda, digamos, aceptable, pero la pandemia y la mala gestión económica también ha hecho posible que algunos indicadores tiendan a... Muy bien. Hemos tenido, por ejemplo, en la inflación, que es nuestro segundo indicador, por ejemplo, ciudades con más inflación, por ejemplo, en el año 2021 ha sido Chachapoyas con 13%, Huaraz con 12%, Puerto Maldonado con 11%, Moquegua con 10%, Chiclayo con 10%, Chimbote también con 10%, y las ciudades con menor inflación, Tacna con 6% aproximadamente, y Puno con 6%. Muy bien, ahora vamos al tipo de cambio que también se ha visto incrementado en los últimos meses y en los últimos 2 años, ¿cierto? El tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera, es decir, puede ser el dólar, el euro, en función de la moneda nacional. Lo que pasa es que cuando el dólar sube, se aprecia en contraposición, nuestra moneda nacional, que es el sol, se deprecia, se devalúa. Y como vemos ahí en la gráfica, y luego lo vamos a explicar, ha ido subiendo de 3,29 a 3,34, a 3,50, a 3,87, y se pronostica para que para el próximo año a 4,15%. Tiene mucho que ver aquí, nuevamente vuelvo a repetir, la incertidumbre política, las malas señales del gobierno, las malas políticas del gobierno, la mala elección de funcionarios, ¿cierto? Y en este momento también lo vamos, y con otros también elementos, como por ejemplo
la constituyente, las expropiaciones, nacionalizaciones. ¿Qué ha pasado con el dólar? Con el tipo de cambio. Y lo hemos dicho muy claramente, subió el precio del dólar también a nivel mundial y por lo tanto también ha subido el dólar a nivel del país. El año 2020 el dólar se aprecia en 9.2%, es decir, que el dólar cobra fuerza. El dólar tiene siempre una evolución bastante estable, ¿no? Tiene algunos picos, algunas caídas, algunos incrementos, pero siempre está en forma constante. De ahí la necesidad y de ahí la garantía de que muchos países, como por ejemplo Cuba, Venezuela y otros, se hayan dolarizado, porque genera cierta confianza y estabilidad. En el año 2021, el sol se ha empezado a depreciar en casi 11%, ¿cierto? Algunos países, unos menos que otros, pero evidentemente el Perú es uno de los países que ha tenido también una devaluación. Argentina, por ejemplo, el año 2021 ha caído en 17%, Chile en 15.7%, Colombia ha caído 13.4%, el Perú ha caído su depreciación, es decir, se ha depreciado en 11.2%, Brasil en 8.7% y México en 6.2%. Es decir, que en casi todos los países de América Latina las monedas internas se han depreciado debido a esta apreciación del dólar, es decir, a esta consolidación y a esta subida de precio del dólar. ¿Cuáles han sido los motivos de esta subida en el tipo de cambio? La pandemia y por la aparición de la nueva variante también evidentemente ha tenido un efecto en el dólar. Incertidumbre y ruido político muy marcado ha generado un dólar en alza. El peligro de las estatizaciones también ha generado una presión al aumento del dólar. El supuesto cambio de constitución también fue fatal para muchos inversionistas. Problemas con empresas mineras también ha generado un aumento en el tipo de cambio, en el dólar. Y la posible vacancia también presidencial ha generado que el dólar empiece a subir, debido a que mucha gente, muchos empresarios empezaron a llevar sus dineros, sus dólares, a otros países, dejando en el Perú pocos dólares, lo que ha impulsado que el tipo de cambio empiece a subir. A pesar de que el BCR ha salido a vender para contener esa presión de aumento en el precio. Bueno, ahora vamos con la inversión privada, que también es otro de los indicadores muy importantes. La inversión privada es la cantidad de dinero invertido por las empresas privadas en nuestro país. Evidentemente, el 2020 se cayó a menos 15.30%, el 2021 se ha subido a 3.40%. Pero, ¿por qué es importante la inversión privada? Ya lo habíamos dicho, es generadora de riqueza, generadora de empleo, de consumo y demanda. En el año 2020, que es el ciclo de la pandemia, pues evidentemente la inversión privada ha tenido menores tasas de inversión en el Perú. Hay una desaceleración de la inversión privada en el 2020 por falta de nuevos proyectos importantes. Proyectos mineros en fase de construcción también hizo que la inversión privada no tenga, digamos, el repunte que quisiéramos todos. Un aumento de 1% en el PBI genera aproximadamente 90.000 puestos de trabajo. De ahí la necesidad de ir creciendo. Y justamente es la inversión privada la que generan estos puestos de trabajo, estos aumentos del Producto Bruto Interno. Paralización como los proyectos del aeropuerto Jorge Chávez, la línea del Metro 2 en Lima, la autopista del Sol, ha generado que la inversión privada del 2020 tenga pues una limitación. En el año 2021, la inversión privada tiene ya otro componente, es el tema político. Expectativas pesimistas por la incertidumbre gubernamental.
la falta de confianza empresarial, el recorte de inversiones en proyectos planificados ya el 2021 y salida de capitales e inversiones al exterior, sobre todo al Ecuador y Chile preferentemente. Muy bien. La inversión privada para el año 2022, bueno, es bastante pesimista, ¿no? El BCR rebaja su proyección de la inversión privada de 2.5 a 0%. Es decir, que muchos consultoras y proyectistas están planificando, pronosticando que para el 2022, para este año, no exista la inversión privada. Cero inversión privada, ¿no? Y esto, pues, como lo vemos aquí, como vemos, la inversión privada se vuelve dependiente del discurso gubernamental. Un discurso totalitario de tipo, digamos, socialista, espanta la inversión privada. La inversión privada se incrementará si el gobierno da muestras de responsabilidad política y si conforma un buen gabinete, que hasta el día de hoy, en este cuarto gabinete, no lo estamos viendo. Elección de ministros con experiencia y con eficiente perfil de gestor público. Hemos visto, por ejemplo, que cómo en esta plena pandemia se haya elegido a un nuevo ministro de salud, lo cual se genera una irresponsabilidad gubernamental. Rechazo a un cambio de constitución y de sistema político que también es el mismo discurso que está ahuyentando la inversión privada. Rechazo a una reforma tributaria que solo recae en los contribuyentes formales y no se ataca debidamente a la informalidad. ¿Cuáles son las conclusiones, amigos, de este pequeño esbozo de nuestra realidad económica y política? Un impulso al sector turismo y aceleración del proceso de vacunación. Queremos y debemos seguir aumentando al 100% de vacunación a todos los niveles. Mayor ejecución de los presupuestos en los niveles de gobierno central, regional y local, sobre todo infraestructura. Hemos visto que también hay dinero, pero no hay ejecución, ¿cierto? Hay dinero, pero hay una falta de capacidad para poder gastar los recursos. Ese es otro tema también. El aumento de la tasa de interés referencial como producto de la inflación. Menor populismo económico, ¿cierto? Que pues ha generado un déficit que hemos llegado casi al 9% el 2021. Reducción de la incertidumbre política y amenazas de expropiaciones que también le hacen mucho daño al país y sobre todo a la inversión. Mayor presencia del BCR para amortiguar la volatilidad del dólar a través de las ventas, de las ofertas de dólares que hace el BCR para justamente reducir el precio del dólar. Aprovechar un buen precio de los metales como el cobre, ¿no? Y ahí hay un tema importante de de los casi 60.000 millones de dólares que existen en proyectos, en 15 proyectos muy importantes, los cuales darían aproximadamente casi 2,5 millones de empleo al Perú. E impulsar la minería responsable para la mejor recaudación fiscal y la generación de empleo. Muy bien, amigos, esto es todo lo que no he querido cansarlos y le doy muchas gracias por haberme permitido y también haberme, en este caso, escuchado la exposición. Y estoy ya no a las respectivas preguntas. Bueno, lo que nosotros economistas tratamos de decir es que los proyectos mineros son muy importantes. Por eso hablamos de también la responsabilidad social de la minería. La minería sí, pero responsable. Evidentemente tenemos que aprovechar este siglo, este boom del cobre,
claro, es importante también ver también la posibilidad de ir transformando y de ir, digamos, virando a otro sector. Por ejemplo, la investigación, las industrias, la tecnología, porque, claro, el Perú es un país exportador de materias primas, pero eso no tiene mucho sentido si es que solo apostamos por las materias primas. Necesitamos ir, por ejemplo, consolidando la agroindustria, la tecnificación del riego en la agricultura, la investigación en tecnología a través de, por ejemplo, el CONCITEC y otros sectores. Pero evidentemente, tenemos que aprovechar. El Perú tiene que aprovechar estos momentos del boom, porque también eso supone, sin lugar a dudas, mayor recaudación tributaria. Sin lugar a dudas. El Perú es uno de los países que tiene una presión tributaria de 16%, frente a América Latina, que tiene casi el 20-23%. Es decir, que en el Perú cobramos menos impuestos, pero la gente no paga impuestos. Hay una gran informalidad. Un elemento bastante importante de la SUNAT y del gobierno es la recaudación, pero sobre todo formalizar a los informales. No es posible que en este país todos los tributos recaigan sobre los formales y los informales, que son aproximadamente el 70-75%, no pagan impuestos. Los impuestos son muy importantes porque generan recursos para el país y generan, pues, construcciones de carreteras, postas médicas. Pero el otro tema, también, mi estimada Giovanna y amigos los que nos están escuchando, es que ¿de qué vale una recaudación y dársele dinero a los gobiernos regionales, locales y provinciales si el nivel de ejecución no llega muchas veces ni el 50%? Es decir, el gobierno le da 100 soles, pero solamente gastan 50 soles. Todas las instituciones, incluyendo salud, educación, transportes, devuelven una gran cantidad de dinero al área nacional. Es decir, nos falta una gran capacidad de gastos. Supone proyectos de envergadura, proyectos de calidad, para que estos tributos, estos impuestos, se puedan canalizar y gastar efectivamente. Es muy importante, pero también es importante darle que cada región y localidad pueda gastar sus recursos para el bien de la ciudadanía. Se da porque normalmente los productos que, por ejemplo, son propios de Lima, de la costa, de Trujillo, pues eh, el gasto de fletes, el gasto digamos, en llevar estos productos a la selva, pues se genera no solamente el costo del transporte, sino también muchos de ellos que dura, pues, entre 2 a 3 días para llegar a esa zona. Esa zona es netamente de pesca y de agricultura, pero los demás productos como el arroz, el aceite, el azúcar, se van desde la costa hacia la selva. Ese transporte, esa mayor carga del precio digamos, al productor, al producto, se genera, pues, un mayor precio digamos, al usuario final. Evidentemente, no solamente es el petróleo, no solamente es el combustible, sino también la rentabilidad y la ganancia del comerciante, que, como todos sabemos, es la que se lleva una muy buena cantidad del precio final. Ah, es un problema. Bueno, lo que pasa es que hay que tener presente que el Perú es un país que también importamos muchos productos. Por ejemplo, Giovanna, y esto creo que muchos de los ciudadanos no lo conocen, el pan peruano se hace con trigo norteamericano. Wow. Importamos soya, importamos trigo, importamos también petróleo. Y muchos me dirán, pero ¿y qué pasa con la refinería de la Pampilla en Piura? Sí, eso refinan el petróleo, pero nuestro petróleo peruano es muy pesado y por lo tanto
es muy caro. Por eso es que nosotros importamos. Entonces, cuando el tipo de cambio sube, suben también el precio de los productos importados, como el pan, el azúcar, la soya, el petróleo, que lo compramos en dólares, que lo compramos en dólares. El otro tema es que también, en efecto, y ahí creo que falta un poco de regulación también, de supervisión de parte del Estado, que por ejemplo en el caso de los combustibles, sube el precio, sube el tipo de cambio, sube el precio del petróleo y sube el costo del petróleo y de gasolina y el gas en el Perú. Pero cuando estos bajan, cuando ya a nivel mundial ha bajado, los precios siguen iguales. Y ahí creo que ya me parece un tema ya de especulación en donde debe entrar ya el Estado a través de los mecanismos de regulación, como por ejemplo la Sutran, perdón, o Sinermin, entren a tallar a ver ya que el precio real pues se cobre a los ciudadanos. Bueno, lo lamentable es que en esa pandemia, en ese momento de marzo, abril y mayo, que se dio un bajón realmente en la economía, no había otra manera, no había otra manera, no había otra manera de impulsar, digamos, la producción. Se perdieron, como ya hemos dicho, 2 millones de puestos de empleos y miles de peruanos se vieron la necesidad de salirse de las empresas. Empezó lo que se llamaba la contratación perfecta, en fin. Lo que pasó es de que en realidad no había otra alternativa de que el Estado pueda reflotar. Claro, pero ahora también sabemos de que muchas de ellas no están cancelando sus deudas, que no era un regalo, sino que simplemente era un préstamo, ya que la banca nacional estaba cobrando muchos intereses y además muchas de ellas estaban todavía estaban debiendo a estos bancos. Entonces, ¿cómo reactivar? Yo creo que en este momento una de las formas de reactivación, y creo que lo que también muy poco se ve y se sabe es que el 98% de empresas en el Perú son microempresas y 2% son medianas y grandes empresas. De ahí la necesidad de que en este momento es importante, primero, ya incrementar el aforo. Dos, ya como se ha hecho, creo que muy inteligentemente, ya se eliminó el toque de queda, pero sobre todo impulsar en este momento para nuevamente recobrar esa pérdida de empleos, y lo hemos dicho, hemos subido de 6% aproximadamente, de 6 a 7% de desempleo, hemos subido a 14%. Y una de las formas en este momento es justamente la reactivación económica a través del impulso de las microempresas. Posiblemente dándoles todavía algunos tiempos, yo diría unos años todavía de exoneraciones tributarias para ir recapitalizándolas, porque no se les puede dar muchos impuestos a este tipo de empresas porque eso los descapitaliza y los hace quebrar. Y creo que esa sería la mejor opción en este momento, más allá de los subsidios, de los regalos. Y pues en economía hemos visto, los economistas somos muy, al menos los liberales somos muy reacios a que el Estado esté permanentemente regalando subsidios, regalando dinero del erario nacional. Lo que nosotros pensamos es de que si nosotros nos dedicamos a impulsar la inversión privada, la generación de empresas, se genera también puestos de trabajo. Y eso creo que sería una de las posibilidades para en este momento impulsar sobre todo el trabajo, el empleo y el salario. También, también, digamos, bueno, eh, hay muchas empresas que, digamos, no han cancelado sus deudas, ¿cierto? No han cancelado sus deudas. Pero lo que sí es cierto es de que el Estado pues las debe cobrar, ¿no? Por ejemplo, en este momento, el tema con Repsol, me parece, y soy de la idea de que si hay daños, perjuicios, lo que queda aquí es no solamente la sanción, sino pago de multas. Y a todas las empresas que tienen deudas, ¿cierto?
deudas que están en capacidad y que están pues ahora ya trabajando, deben ir pagando. No es que, yo creo que no se debe tener la idea de que si la pandemia ha sido un factor para no el pago de los impuestos. Si bien es cierto, eso se ha retrasado, pero el Estado tiene que cobrar estas deudas tributarias. Más aún si son empresas que ya tenían una deuda. Lo que también es cierto es de que muchos de ellos han entablado algunos juicios con el Estado, ¿no? Por ejemplo, Buenaventura ha empezado a pagar la minera empezó a pagar sus tributos, digamos, de varios años, y otras empresas también van a ir, me supongo, pagando porque no les queda de otras, ¿no? O sea, aquí es paga tus tributos atrasados o simplemente te quitamos la licencia como debe ser y te embargamos. Pero eso supone también, creo yo, la alta responsabilidad que deben tener las empresas en el Perú, sobre todo las grandes empresas que son las que deben más. Pero también hay que ser muy respetuosos de la ley. Muchos de ellos todavía tienen algunos juicios con el Estado para recobrar esas deudas tributarias y bueno, todavía están a nivel de judicial y eso creo que hay que respetar. Sí, pero ahí hay un tema, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, se equivocó el señor Ollanta queriendo industrializar con decreto. Para industrializar un país se necesita primero de una estructura económica, educativa. Necesitamos primero invertir mucho en educación, en ciencia y tecnología, y después ser como Singapur, por ejemplo. Es decir, crear toda una infraestructura digamos, de fábricas, de empresas, en donde se pueda, digamos, empezar ya a crear, a innovar eh, eh, para la creación de nuevos productos. Eh, una de las formas digamos, de impulsar la inversión privada, primero, supone estabilidad. Si no hay estabilidad, no hay inversión. No solamente estabilidad política, económica, sino también los contratos. Los contratos son muy importantes en un país y sobre todo en el aspecto legal. Yo creo y además con un incentivo, ¿no? Si son empresas que recién están viniendo al Perú, digamos, darle algún tipo de, digamos, de condiciones para que esas empresas se afiancen en el Perú y vayan poco a poco, pues, pagando sus impuestos. Y nuevamente volvemos al tema de la industrialización. No tenemos, es decir, en el Perú, en el Perú hay que decir que en realidad nuestro modelo es primariamente exportador. Es decir, tenemos solamente, salvo Modasa y otras empresas que hacían lo que se llamaba el ensamblaje, pero no tenemos ni la patente ni las invenciones como para poder crear tecnología. No tenemos, a pesar de que, por ejemplo, en Trujillo y en otras ciudades tenemos los llamados parques industriales, no tenemos industrias propias, creadas, es decir, que puedan, por ejemplo, producir, por ejemplo, con el oro de repente relojes. Eso no lo tenemos, eso es tecnología. Entonces, debemos pasar de simplemente ser exportadores de materia prima y a empezar a hacer productos más elaborados. Y eso supone industria, significa estructura, significa conocimiento. Y creo que todavía eso no lo tenemos. Somos un país que estamos pidiendo entrar a la OCDE, a ese club de países avanzados, pero que todavía no nos permite porque todavía no tenemos ese estándar internacional de ciencia, tecnología, competitividad, economía. Y creo que para poder salirnos de esa, no desgracia, sino de ese escalón de solamente exportar materias primas sin valor agregado a productos con valor agregado, supone una gran diferencia. Supone infraestructura industrial, supone conocimiento, supone tecnología, supone grandes niveles y grandes inversiones en educación.
Y creo que todavía eso no lo tenemos. Estamos en el camino, sí, pero todavía el Perú no es un país industrial, como lo es Singapur, Tailandia, Corea del Sur. Para llegar a esos niveles necesitamos por lo menos unos 40 y 50 años, mucha inversión en ciencia y tecnología. Sí, sí afectan, evidentemente. De repente, bueno, ha sido una omisión, pero las cifras que se dice son aproximadamente de 20.000 millones de soles, que es lo que se ha perdido, pero sí, en efecto también, pero no solamente la corrupción a nivel de la gestión pública, porque hay otra corrupción que es la corrupción en el sector privado, que también es una corrupción, pero la corrupción en el aspecto del Estado, pues ha corroído. No solamente ha corroído a nivel ético, sino que también se ha perdido, ¿no? Sobre todo en pandemia, ¿no? En el sector, sobre todo en el sector de salud, ha habido una gran pérdida. No tengo ahora en este momento la cifra, pero se hablaba de 20.000 millones de soles que se han perdido en los últimos años por la corrupción. Sí, la corrupción es un flagelo que no solamente atañe al tema moral, sino preferentemente a la fuga de recursos del Estado que van a algunas empresas privadas y también a algunos bolsillos de funcionarios públicos que toman las decisiones, sobre todo en las compras del Estado a las empresas privadas. Eso es cierto. Sí, yo realmente vuelvo a realmente a agradecerles a Proactiva Ciudadana. Realmente yo no lo dudé cuando su representante me contactó, y desde mi humilde posición he creído conveniente participar. Me parece oportuno y cuantas veces sea necesario lo voy a hacer. También como, no solamente expositor, ahora también como parte del miembro de su institución, también, también como expectante. Y bueno, primero para agradecer nuevamente a esta iniciativa. Me parece saludable en esta coyuntura existe una institución que esté abriendo el camino para las voces, o como diría Arguedas, para todas las sangres, que se puedan escuchar, porque ahora lo que más necesitamos es que hay que debatir nuestra situación en este país. Es realmente deplorable y urge del concurso de muchos de los peruanos. Sin embargo, eh, no todo es negativismo. Yo creo que siempre hay un pequeño resquicio de algún optimismo. Yo quiero ser optimista este año. Ojalá que se puedan lograr algunas cosas. Le queda una labor muy importante al Congreso para poder contener, yo diría, la ineficiencia e incapacidad de este gobierno. Se pueden remontar estas cifras económicas que hemos visto con la confianza empresarial y menor ruido político. La reactivación económica supone, como ya también en algún momento lo hemos conversado, no a la constituyente, no a la nueva constitución, sí a una reforma constitucional, un impulso mayor al turismo y la construcción, que son sectores muy importantes en la generación de empleo, menor populismo y más trabajo, y apostar más por la inversión privada. Los países en el mundo se han generado por la mayor participación de la inversión privada, pero también de la inversión pública. La inversión pública debe ir de la mano de la inversión privada. La inversión pública, el Estado debe impulsar la inversión privada, porque ya el Estado ya no puede crear más trabajo. Lo que queda es la inversión privada, el impulso a las pymes, que también es un elemento muy importante. Entonces, desde mi posición de expositor y como ser humano y como amigos, lo que me están escuchando, pues yo les agradezco de haberme escuchado, posiblemente con algunas falencias y algunos errores,
pero ha sido de toda muy buena intención. Yo les agradezco y ojalá que en algún momento nos podamos volver a encontrar para tocar otros temas que también son muy interesantes. Y también, también ya como espectador y como ya también, ¿no? Me autoinvito y nos autoconvocamos también a todos los que nos están escuchando para una próxima reunión. Gracias, muy amable a Giovanna, a Manuel y a todos los organizadores de este evento. Gracias, muy amable.